La política fiscal insostenible produce inestabilidad macroeconómica y en efecto puede borrar de un plumazo varios de los beneficios de la política fiscal de la cual hemos hablado anteriormente. Si no es sostenible, algo va a ocurrir en el tiempo. Quizá lo mínimo, digamos, que puede ocurrir en términos de problemas sea un ajuste fiscal de alguna clase, pero típicamente el ajuste fiscal, cuando un déficit fiscal no puede ser financiado, se produce en un momento de recesión, precisamente cuando las condiciones son adversas, pero cuando uno requeriría estimular la economía, de manera que esto es particularmente costoso. Puede ocurrir, por ejemplo, que en momentos de recesión sea necesario una suba de impuestos para resolver el problema de déficit fiscal, pero que agravará la recesión. O, en general, la corrección del déficit fiscal puede producirse a través de cortes de gasto público, pero que muchas veces son ineficientes. Muchas veces hay restricciones a los gastos públicos que se pueden gastar, y la manera más fácil de ajustarle el cinturón muchas veces es a través de cortes en gastos de inversión pública, por ejemplo, que tienen consecuencias nefastas sobre el crecimiento económico. Una política fiscal insostenible puede desembocar directamente en una crisis o causar una crisis macroeconómica. Por ejemplo, una cesación de pagos. Hablamos que las deudas van aumentando progresivamente, llegan a su límite, y eso puede llevar a una cesación de pagos en la cual el sector público es incapaz de pagar sus deudas, y una reestructura de esta deuda, que siempre es un proceso conflictivo y que tiene ramificaciones adversas, además, para todo el sistema económico, el sistema financiero y demás. Muchas veces estos colapsos de deuda pública causan crisis financieras, por ejemplo en el sector bancario, sea porque hay una pérdida de confianza, sea porque muchas veces los bancos son acreedores importantes de la deuda pública que es refinanciada y que sufre una quita, con lo cual atenta contra la salud económica de los bancos, y entonces el círculo de las crisis se va ampliando. O por último, si no se tratara de un problema de deuda pública, sino de una financiación excesiva a través de emisión monetaria para pagar los déficits fiscales, como dijimos, esto empuja la inflación, y la inflación va creciendo en el tiempo y fácilmente desemboca en lo que los economistas llaman una hiperinflación, en la cual la inflación se descontrola completamente. Es muy costoso para la economía vivir con una hiperinflación, y es muy costoso también parar una hiperinflación. De manera que todo esto son manifestaciones de inestabilidad macroeconómica extrema, la cual puede conducir una política fiscal que no sea sostenible. Y tenemos muchos ejemplos en la región, pero quizá un ejemplo sumamente claro es el ejemplo de la llamada década perdida de los 80, una crisis de deuda generalizada en los países, motivada en casi todos los casos por excesos fiscales en la década anterior o en los años anteriores a la crisis de la deuda. En fin, en definitiva, es fundamental tener una política fiscal sostenible para garantizar la estabilidad macroeconómica. Una política fiscal que no es conducida con prudencia es una causa de inestabilidad macroeconómica.